Muchos siglos antes del mito de Drácula y del vampiro, en profundísimas cavernas, en tenebrosas cavernas españolas, se hicieron una serie de ritos que nos hablan de los revenants, los retornados, los revinientes, lo que es lo mismo, un término constante en la historia de la humanidad, el regreso del no muerto. Y estábamos muy contentos y dichosos porque creíamos que habíamos llegado al principio de la cronología. El mito del vampiro, convertido ya en celuloide, ha trascendido a los siglos y se ha convertido en un arquetipo. Y resulta que en España los arqueólogos lo sabían. Había unos cráneos golpeados, había unos cuencos con maíz quemado, por algún sentido que se nos escapa, en lo más profundo, de lo más oscuro de la tierra, en el lugar donde no llega la religión, donde se permanece al margen. Allí aparecieron unos cadáveres. Y había otro código. Siempre personas muy jóvenes. Nos preguntábamos, ¿por qué? Los arqueólogos, encabezados por Roberto Ontañón, fueron honestos. Esto no es una casualidad. Se les decapitaba, se les amputaban las piernas, se colocaban con los brazos en cruz. Había incluso fetos, niños. Eran malditos. Tenía miedo la comunidad hace casi 2000 años de que despertasen del sueño eterno. Nosotros nos preguntábamos, como vosotros, ¿y qué tenían ellos que no tenían los demás? Y repito, nosotros convencidos de que habíamos dado una gran información interesante. Los primeros vampiros existieron en España. Ahora, y no deja de ser hermoso, tenemos que ir más atrás en el tiempo todavía. La anécdota creo que es bonita. Estas frases que yo he leído de invocaciones hechas ante tumbas de revenants en España pertenecen a una autoridad en la materia, porque por fortuna hay gente que sigue dedicando su vida a explorar e investigar. Investigadora de la Pompeu Fabra de Barcelona, filóloga griega, especialista en religión griega. Esta persona nos comentaba, Blanca Ballesteros, que dio un brinco prácticamente en el sofá al ver ese reportaje que nosotros habíamos compuesto con diferentes cuevas de Cantabria y diferentes enterramientos extraños. Los arqueólogos ya no pueden dudar. Hubo una serie de personas maldecidas a las que la comunidad tenía miedo, debían tener ciertos poderes y muertos o vivos los bajaban a las cuevas para encontrar sin duda un reposo y no poder regresar. Ella dijo, estos no son incluso vampiros, son otra cosa si cabe más terrible, más increíble, y que yo no conocía el término, porque evidentemente solo en los legajos antiquísimos de los que saben de la cultura griega se encontraba ese nombre, ese bautismo para estos seres. Ella nos lo cuenta, estaba tranquilamente viendo Cuarto Milenio y dijo, estos son estos personajes que yo también llevo siguiendo a través de la palabra y los viejos documentos. Yo lo primero que sentí, ¿no? cuando vi lo del Gefenón, ¿no? Es que nosotros también en la literatura científica hablamos del Gefenón, o sea, hablamos del muerto sin descanso, del restless dead, ¿no? En inglés, pero hablamos también del Gefenón. Es decir, son expresiones que se usan en la literatura científica. Y a mí me gustó y me sentí muy identificada porque decía, esto merece la pena. A mí lo que me dio la impresión es que eran realmente Aoroi los que había allí. Dos y 2 minutos, nuestro compañero Yeray Martínez pone música Eternal de Dead Can Dance, y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho esa palabra que yo no conocía hasta hoy. Aoroi. ¿Y quiénes son? ¿Y por qué esta profesora, esta eminencia en su campo, relaciona esos cráneos convertidos en polvo, esos muchachos perdidos en la oscuridad, esos condenados a las tinieblas? Y tenía la respuesta. Ellos llevaban prácticamente toda la historia junto al hombre. Son mucho más antiguos. Seguramente sus raíces se pierden en el tiempo. La pregunta es lógica, la que queréis saber. ¿Quiénes son los Aoroi? ¿Quiénes son?
En griego se dice aoroi, tiene el prefijo a, que sabes que significa sin, ¿no? El prefijo negativo, y la palabra hora, nuestra palabra hora. Los fuera de hora, los que han muerto cuando no les tocaba. ¿Para qué añadir más cosas? Los fuera de hora. Llevamos toda la vida, todos los países, todos los viajes, todas las crónicas, contando historias de que algo queda en cierto lugar, algo se manifiesta, algo se presiente, algo se ve, donde alguien ha perdido la vida fuera de hora, donde la naturaleza ha sido contravenida, donde algo no ha culminado lo que tenía que hacer como misión. Cuando la muerte llega por accidente, cuando la muerte llega en la niñez, cuando la muerte llega de forma trágica o truculenta, nos cuenta la propia historia que hemos seguido, la historia, la vieja historia del misterio, que ahí pasa algo. Y de creerlo solo nosotros sería poco menos que absurdo. Nuestras fantasías. Cuando nuestras fantasías las comparten los hombres y mujeres del Renacimiento, del medievo, los griegos, los etruscos, los fenicios, los íberos, los egipcios, los neolíticos, seguramente los paleolíticos, es que algo ocurre. Y aoroi es simplemente un nombre más, un bautismo más en la larga historia del tiempo para ese que no se ha marchado, ese que está en la interfase, ese que no es ni vivo ni muerto, ese que tiene la capacidad prodigiosa de contarnos cosas, ese para el que hemos perdido cualquier libro de instrucciones. Precisamente, los arqueólogos, cuando van a algunas tumbas que ibais a conocer, se encuentran las viejas laminillas de plomo, enrolladas, con algunas frases en griego arcaico, con esas palabras que hablan al aoroi o al demon, algo indefinido, pero algo que sigue estando ahí. Cuando los testigos hoy en día nos dicen, presiento algo, da igual que el edificio sea nuevo, que todo haya cambiado, presiento algo, se me eriza el cabello. Esa misma visión, quién sabe, que nos acaba de contar Gonzalo, el que no se ha marchado del todo. Ya tenemos un término nuevo en la larga historia de los términos del misterio, aoroi, el muerto fuera de su hora. Y al final, como todo lo que tiene que ver con el misterio, hay una cuestión clarísima que esta filóloga, con buenas palabras, como debe ser, nos cuenta y nos revela, para nuestro conocimiento. Estamos en la raíz, estamos en el inicio de una serie de creencias que durante siglos no fueron creencias, fueron realidades. Solo nosotros hemos dejado de creer en ellas. Y quizá hemos perdido una ocasión de saber lo que se esconde detrás. Cuando la naturaleza se quiebra, aparece ese fenómeno, aparece el misterio. Lo que me contaba Blanca Ballesteros me sorprendía, espero que a vosotros también. Embarazos no llevados a término, fetos, niños muertos por enfermedad, por accidente, y hombres jóvenes, hombres antes de casarse. Es decir, el objetivo del varón era engendrar una nueva, perpetuar su estirpe, ¿no? Incluso madres que morían criando a los, mientras estaban criando a los hijos, también son muertos fuera de hora. Pero las tumbas más buscadas son tumbas de personas que, hombres, de unos apenas 20 años, que no habían conseguido pues la meta de su vida, que era, por ejemplo, casarse. Eran personas a las que les faltaban cosas por hacer. Como que se rompe la ley de la naturaleza. Un niño que pierde a su padre es un huérfano, pero un padre que pierde a su hijo no tenemos una palabra para designarlo, porque va en contra de la naturaleza. No es normal que un padre tenga que enterrar a su hijo, sino a la inversa. Pero hay mucho más. Ella ha hablado de tumbas buscadas por quiénes. ¿Quiénes iban a las tumbas de los aoroi? El aoroi no era un concepto que se limitaba simplemente a la pálida aparición, a lo fantasmagórico. El aoroi era algo que, como el ba de los egipcios, pintado con el rostro del muerto de perfil y el cuerpo de un pájaro, revoloteando junto a la tumba. Simbolizándolo todo, no me puedo marchar de aquí. Mi misión tampoco ha acabado en el inframundo, atrapado en una especie de cárcel entre el ayer y el hoy. Que buscaban, por tanto, siglos después, por aquí está la clave, que buscaban siglos después otros
que sabían de magia en esas tumbas. Buscaban lo mismo que aquellos que bajaron a la cueva de la Garma de las Penas en Cantabria y décadas o siglos después hicieron ciertos ritos con muertos en la tiniebla, en la oscuridad. Buscaban los mismos hechos, los mismos fenómenos, las mismas representaciones. Tumbas incluso en nuestro país. Es un tema del que jamás se ha hablado en los medios de comunicación. ¿Qué pasaba en esas tumbas? ¿Qué se hacía en esas tumbas? Son personas cuyo corazón, cuya sangre o cuyas tumbas son especialmente buscadas para ritos mágicos, nigrománticos, es decir, de adivinación a través del espíritu de estos muertos que se sabe que no están muertos del todo y que como están en un estadio entre este ámbito terrenal y donde se supone que habrán tenido que ir o tendrán que ir en algún momento, nos pueden revelar cosas sobre el futuro si el mago hace los rituales necesarios. Se les tiene mucho miedo y son unas personalidades muy peligrosas. Y nos encontramos ahora casi todos en grupo imaginándonos, quizá desbrozando el material, la maleza, hasta llegar a una tumba, por ejemplo en España. Una tumba que quizá no tenga el oropel o la magia o la importancia artística de otras, pero una tumba que ha vivido peregrinación de siglos para aquellos que creían que era posible ver el otro lado. Y esto se mantuvo, repito, durante generaciones. Siempre me he preguntado que si se mantuvo durante generaciones es porque funcionaba algo de aquel rito. El rito que no funciona, que no tiene un resultado satisfactorio, muere por una ley puramente evolutiva. Magos, conocedores de los papiros mágicos de la antigüedad, Grecia es el país por encima de Egipto que más papiros mágicos nos ha dejado, invocaciones de las que ya no sabemos nada ni queremos saber nada, y se producían justo en la tumba de aquellos que habían perdido la vida a destiempo, en un momento concreto. Estoy pensando, Javier, estoy viendo ahora mismo a la forense colocando los huesos de un feto en una mesa. Tú estabas allí filmándolo. ¿No es lo mismo que nos está contando Blanca Ballesteros? Es exactamente lo mismo. Estamos ante el mismo tipo de escenario de un enterramiento, ¿no? Porque lo que sorprendió precisamente a los arqueólogos que encuentran esa escena primero y luego pues a los forenses que han investigado y que han estudiado esos huesos es precisamente eso, que una de las características comunes entre los 13 cuerpos que había enterrados, por ejemplo, en la Cueva de las Penas y entre los 7 a 13 cuerpos que había en la Cueva de Río Cueva, era eso, era que se trataba de personas jóvenes, personas que no tenían por qué morir en ese momento. Cuando estudiaban, por ejemplo, la gráfica de mortandad en aquella época, esa gente, ese margen de edad no se encontraba prácticamente en esas cifras. Se trataba de personas, en definitiva, que no tenían que haber muerto en ese preciso momento, que no sabemos muy bien por qué fueron enterrados precisamente allí, pero desde luego la mayoría de ritos y de prácticas que encontramos demuestran un auténtico terror a que estas personas, a que estos difuntos regresaran para atormentar a los vivos. Los arqueólogos nos enseñaban en estos lugares sagrados desde el principio del tiempo cómo había unas grandes rocas, cómo había una especie de paredes no naturales, y da la sensación de que era para encerrar a aquellas personas. Yo me estoy preguntando si el muerto, imaginaos lo que voy a comentar ahora, que puede ser una herejía a nivel histórico, si el muerto a destiempo provocaba el aeroi, el fenómeno ese que luego ha ido teniendo otros nombres a lo largo del tiempo, que en el fondo no deja de ser el fantasma, si eso se podía provocar, es decir, si esa gente no había muerto de forma natural, quién sabe si algunas personas producían el asesinato de forma absolutamente tendenciosa, encerrándolos, por ejemplo, o matándolos, para precisamente tener un lugar donde todo esto se podía invocar. Es decir, un libro de instrucciones salvaje en la antigüedad. Vamos un poco más allá. Tumbas en España, esto es lo sorprendente. Es una tradición que nos viene de Grecia, pero que evidentemente, somos también hijos de Grecia, llega a nuestro país. Y en determinadas provincias
Yo creo que al margen incluso de los libros más conocidos de arqueología, hay tumbas de Aoroi. Esto sí que, para nosotros por lo menos, es un pelotazo. Es saber una cosa absolutamente nueva de estos cultos a los muertos sin hora en ciertos puntos concretos de nuestro país. En Córdoba, en Cádiz, en Guadalajara, y son enterramientos en los que aparecen esos muertos con el cerebro machacado, con las piedras encima o bien del pecho o bien de los miembros separados del cuerpo, pero sobre todo incluso con algún tipo de elemento metálico para sostener los cráneos y para que no pudieran levantarse. Estamos remontándonos 2200 años en la historia del tiempo. Estamos en un tiempo, valga la redundancia, donde existen los iatromantis, donde existen los intercesores entre esta vida y la otra, donde el mago o el hechicero no es la imagen burlesca que hoy tenemos de él, donde el mago o el hechicero vivía solo para eso, para la comunión y comunicación con el otro lado, del que se extraían enseñanzas que podían ser muy importantes y no solo domésticas. El iatromantis accedía a través del sueño, y es que el Aoroi muchas veces se aparecía a través del sueño. Se hacían una serie de ritos en la tumba de ese niño, y ese niño, ni muerto ni vivo, ni en la vida ni en la muerte, sino en una interfase, revelaba cosas o se aparecía al mago. ¿Por qué el mago, hechicero, intercesor, iatromanti, chamán podía hablar con ellos? Porque era el único, dice la tradición, que podía soportar incluso su presencia. No olvidemos que eran muertos muy temidos, los más temidos. A nivel de la historia, son palabras mayúsculas las que dice nuestra eminencia, en este caso, la profesora Ballesteros. Nos dice, al ser tan indefinidos, eran más poderosos que los dioses, podían generar una serie de fenómenos increíbles. Sin embargo, yo le preguntaba, ¿y en la historia del arte no aparecen los Aoroi? ¿No aparece ese niño blanco, resplandeciente, como lo imaginamos? ¿Con qué rostro lo dibujarían? ¿Con qué expresión? Apareciéndose como un ánima. Bueno, pues no hay dibujos de los Aoroi. Están prohibidos, como si fuera un poco saña iconoclasta, como ocurre en otras culturas como el Islam. No quieren ver la imaginería y permanecen como fantasmas en la propia historia. Sin embargo, Carmen, documentándonos, sabemos que los arqueólogos, sorprendidos y yo creo que un poco sobrecogidos, se han encontrado sí ciertas configuraciones de cómo podían ser, o ciertos recuerdos de estos Aoroi. Sí, en muchas tumbas, muchas de ellas españolas, se han encontrado pues lo que ahora serían las muñecas vudú, algo parecido. Lo que pasa que en la antigüedad lo hacían en arcilla y dentro de ellas tenían que poner algún hueso, normalmente era del cráneo de estos Aoroi. También en otras ocasiones ponían pues de otro tipo de muertos, no solamente los que nos contaban los Aoroi, sino hay otro tipo de muertos inquietos o muertos molestos, que también se les llama así, que pues no fueron enterrados o bien enterrados directamente. Es otro gran bloque, los que no son enterrados con toda la normativa, digamos. No se ha cumplido el ciclo final de lo que indique la religión concreta. Y otros que tuvieron una mala muerte, una muerte violenta, en una batalla, en una trifulca. Aquellos suicidas también, los suicidas eran tenidos como personas que habían tenido una mala muerte. Incluso a muchos de ellos se les cortaba una mano para ver que cuando se aparecía ese fantasma del suicida, los pudieran reconocer perfectamente y ver que había sido un suicida, no un asesino, porque los asesinos también se aparecían a los vivos y eran muy temidos porque habían sido, pues por los muertos del más allá, bajados hacia la tierra para que tampoco pudieran acceder ni siquiera a sus víctimas. Tenían toda una creencia y además se han encontrado esas pequeñas estatuillas donde, además de los huesos que tenían de estos Aoroi, había esas tablillas de plomo, muchas de ellas atravesadas por un clavo de hierro. Como en el vudú se hace con las agujas, pues aquí las tablillas también se atravesaban porque al parecer así los fantasmas eran pues llamados y de alguna forma encadenados a esa maldición. Siempre iba
en una tumba de un Auroi se han encontrado muchas, por ejemplo, las libaciones que se hacían en los cementerios, pues se han encontrado metidas ahí porque al parecer los nigromantes, los magos, las metían directamente para que llegara al cuerpo del difunto y así tuviera más poder esa maldición. Nos da la impresión de estar contemplando un puzzle en la antigüedad que no está bien construido, que nosotros leemos con nuestro lenguaje. Figuras tan enigmáticas de la cultura ibera como la Dama de Baza tienen unos sistemas de libación. Algo se metía dentro de esas vasijas que conectaba con el inframundo, era como alimentar a los muertos que se podían aparecer. Y otra cosa que se hacía en la antigüedad, que se hacía en Grecia y ahora con los descubrimientos de vampiros arqueológicos, se ha descubierto era enterrar a los muertos hacia abajo, porque si se despertaban no encontraban la salida, no podían acceder otra vez hacia el mundo de los vivos, sino que cavaban y llegaban hasta el inframundo. También esos enterramientos se han encontrado en Grecia desde, se sabe además que lo hacían porque ese fantasma era muy temido y no querían tener ninguna relación con el mundo de los muertos. Sin embargo, hay otro enigma, que es que no todos los asesinos, no todos los niños muertos, no todos los suicidas, no todos eran Auroi. Solo algunos, que es lo enigmático, no sabemos de su vida, no queda nada sobre su vida, no hay nada escrito sobre su cronología, tenían algún tipo de elemento que no conocemos y que los hacían propios de este inframundo. Hemos descubierto con todos vosotros vampiros en Bulgaria, hemos filmado vampiros en Rumanía, hemos ido a las tierras de Serbia a filmar los nuevos vampiros que están saliendo. Claro, pertenecen a ese mundo de Centro Europa. Todo lo que nos está contando ahora mismo esta profesora de filología ya lo vemos en esas tumbas. Los elementos metálicos. En los cuerpos de la Garma, en lo más profundo de Cantabria, había una especie de cinturones u otra cosa, quién sabe, metido entre las costillas en estructura ósea de estas figuras. Vudú. Hemos oído muchas veces hablar de vudú y resulta que 2000 años antes del vudú hay otro tipo de vudú. Los muertos boca abajo en Haití, que sorprendieron a todo el mundo cuando se empezó a hablar de los bokor y los zombies. ¿Se entierra boca abajo para qué? Para que el difunto vaya cavando en la tierra y no vuelva. Y resulta que 2000 años antes de esos zombies de Haití hay otros en la cultura que nos ha traído también todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. ¿Qué magia ritual se hacía en esas tumbas? ¿Qué ocurría si pudiésemos poner una cámara hoy en día delante de esa tumba? ¿Qué hacía el mago? ¿Qué se hacía allí? ¿Qué invocaciones? ¿Ha quedado por escrito para los filólogos algún manual de instrucciones de todo esto? Vaya novela, ¿no? ¿Os imagináis hoy regresar, Santiago, a ese sitio con todo el manual de instrucciones? ¿Qué pasaría? Como siempre decimos, ¿no? Hay novelas y películas que hoy nos han filmado porque yo creo que casi nadie sabía de los Auroi. ¿Qué se hacía delante de esas tumbas? Esto es un nigromante, es decir, un mago especializado, mago o maga, pero suponemos que mago en masculino, que a través del poder de estos seres entre la vida y la muerte es capaz de doblegar la voluntad de los propios dioses. Que hay algunas de las frases que te pongo invocan a dioses infernales, al propio Hades, a Hécate. Es decir, estos seres que una vez muertos mantienen un poder maléfico, desgraciadamente no es un poder benéfico, sino es un poder maléfico, porque están resentidos por haber muerto cuando no les tocaba. El mago entrenado y con las palabras adecuadas y los rituales adecuados, sobre todo con la sangre, a veces con el corazón o a veces con invocaciones de palabras mágicas, era capaz de que la fuerza de estos demones, demon en griego es cualquier cosa que no es un dios, es una entidad inmaterial de difícil definición y consigue domeñar la voluntad de los propios dioses. Dos y 22, 2 y 23 ahora mismo, Santiago. Al final es la misma crónica eterna. Lo que está contando esta filóloga que se hacía hace 2000 y pico años, con los mismos elementos y la misma intensidad, resulta que se sigue haciendo hoy en día en algunos ritos que nos sorprenden cuando se los encuentran las personas en mitad de
un paraje tan urbano como Madrid, como Barcelona, como Valencia, nos espanta, y el mismo principio que se repite una y otra vez, seguramente transformado, seguramente pervertido, prostituido, pero que nace de la misma gente, ojo, que nos legó la democracia, que nos legó las leyes, que nos legó el conocimiento, que nos legó la filosofía. Todo eso está muy bien. Ahora, ¿cómo hemos apartado? ¿Cómo hemos metido en un cajón oscuro? Oye, de Grecia se puede hablar, pero solo de Sócrates, de Platón, no hablemos de algunos que ya estaban en ese mundo, ¿no? Todo esto es Grecia prohibida. Claro, es que efectivamente cuando acudimos a Grecia siempre nos gusta hablar de la Grecia de Pericles y de todo ese periodo dorado, pero la Grecia más antigua, la Grecia previa al periodo clásico, era una sociedad chamánica, como era la sociedad etrusca, que también conoces tú. Es decir, y las culturas chamánicas de los 5 continentes tienen un montón, por no decir prácticamente los pilares, en común. Es decir, sería absolutamente asombroso ver cómo un chamán de Siberia se podría entender si tuviese alguna forma de comunicarse, y probablemente la tendrían si se encontrase con un chamán de América del Sur. Probablemente compartirían conceptos, compartirían creencias, compartirían secretos que nosotros, ya hombres civilizados, habríamos olvidado por completo. Y desde luego la base de nuestra cultura, tanto por nuestra herencia grecorromana como por nuestra herencia céltica como por nuestra herencia musulmana, tiene sus raíces profundas en culturas chamánicas. Pero como bien sabe el compañero Pérez Campos, hay una auténtica mitofobia, un horror en el ámbito arqueológico, filosófico, antropológico, cuando se penetra en este mundo, que ha sido tan importante como cualquier otro mundo o más para el hombre antiguo, que no se puede entender el hombre antiguo sin todo este universo. Ahora nosotros, que somos los más pulcros, que somos los más lógicos, los más ordenados, en cuanto aparece en una excavación, en cuanto aparece en un papiro, algo de esto causa alergia, causa un miedo tremendo. Y en cuanto aparecen algunos sabios de la antigüedad, como Parménides de Lea u otros, que acabaron en algunos casos hasta tatuándose en la piel símbolos chamánicos que sorprendieron cuando fue su entierro, cuando ocurre todo esto hay que deshacerse de ello rápidamente. Por eso para nosotros meter la tenaza aquí es como recuperar un mundo perdido. Yo a las 2:25, terminando este tema ya, este viaje por el tiempo, os recomiendo una vez más, por favor, si queréis, si os interesa todo esto, si os interesa el conocimiento que puede haber aquí, ese libro increíble que es En los oscuros lugares del saber, de Patrick Kingsley, En los oscuros lugares del saber, porque es un viaje a todo esto. No es un viaje fácil, como no es el viaje chamánico. El chamán, el nigromante, el mago, el que quería aprender del otro lado, esa es la comunicación que tendrían Santi, el sudamericano, el griego, el siberiano. Sabían que el viaje era de la misma forma siempre. Era como trasladarlo casi a un videojuego, ¿no? Lo van a entender muy bien los jóvenes. El alma, o ese algo que se desprende del propio chamán, viaja a un lugar ignoto, del que todos han sabido, del que no sabemos ya nada. Oscuro y umbrío, es el inframundo. En ese viaje será despedazado, descuartizado, atacado por las fuerzas ignotas, por las fuerzas de lo desconocido. Pero él, si es suficientemente fuerte, si es heroico, el concepto de héroe viene de este viaje, sabrá superar esas pruebas, conocerá algo de lo que de verdad importa y regresará al mundo de los vivos para contarlo y para compartirlo. Ese es el viaje del chamán. Lo demás son un poco entelequias, ¿no? Ese es el viaje auténtico del chamán. Y fijaos, si queréis ponemos una escena final, porque en esos legajos, si os imagináis esta profesora nacida en Burgos, en la tierra de Félix Ruiz de la Fuente, que trabaja en la Universidad de Barcelona y que investiga y que indaga entre papeles y legajos y que descubre algunos, imaginaos su cara, porque me hace falta hablar muy poco con alguien para saber que es un entusiasta, y encuentra unos papiros mágicos griegos, donde en torno a estas tumbas algunas brujas intentan y consiguen, en algún caso dicen, resucitar a un muerto durante un tiempo. Resucitarlo durante un tiempo para que diga algunas cosas. Esas cosas no pertenecen a la superchería, pertenecen a documentos que están guardados en los archivos de las universidades. Ella nos lo cuenta. No hay uno, sino que hay unos cuantos. Hay uno famoso de una bruja llamada Erictonia, que consigue resucitar a un soldado para obtener en ese tránsito entre la vida y la muerte un vaticinio.
Es decir, la resurrección no era permanente, obviamente. Entonces se le hace una serie de preguntas y esas preguntas pueden ser reveladas, que eso es interesantísimo también, el tipo de revelación, pueden ser reveladas a través de marcas en el agua, a través de la llama de una lámpara, a través de una visión en sueños del mago. Los tipos de revelación ya son multiformes, ya son muy variados. Y si queréis otro día en el futuro, seguiremos en este viaje, porque esos papiros tienen mucha información. Hubo una edición muy antigua, ya difícil de encontrar, sobre papiros de magia en la antigua Grecia, que editó Gredos, editorial, puramente material para el estudio, pero ahí venían estas fórmulas mágicas, este conocimiento sagrado, esto que compartía la vida con los hombres de la lógica, la ciencia y el racionalismo, ¿no? Es un viaje asombroso que conecta perfectamente con ese último reportaje que hiciste. Sí, pero fíjate, hablabas de mitofobia y hasta tal punto existe en el ámbito académico que actualmente algunos científicos incapaces de creer que este pensamiento mágico pudiera existir en esa época, las teorías con las que ellos intentan explicar este tipo de hallazgos son las epidemias. Ellos dicen, y están intentando de hecho comparar las épocas en que fueron enterrados algunos de estos cuerpos con las grandes epidemias que se han sufrido en diferentes épocas y para ver si coinciden, ¿no? Y de hecho en Polonia, en el cementerio de Dąbsko, donde se encontraron algunos de estos cuerpos, dicen que fueron víctimas de una epidemia de cólera. Pero claro, entonces, ¿cuántas víctimas puede dejar una epidemia de cólera y por qué solo se entierra a 7, a 13 miembros de una población? Que tienen esos elegidos, ¿no? Y con algunas cuestiones vuestras, lanzadas a vuela pluma, despedimos este tema, este viaje de unos 30 minutos a la historia, pero a la historia que nos toca de lleno, y a una historia que además es absoluta página oculta, ¿no? Y yo creo que merece la pena arrojar luz y vosotros, si queréis, seguir investigando. Venga, vamos con algunos de esos mensajes. Mario Leonardo dice: el misterio de la muerte, siempre se sienten y se notan presencias de estos espíritus que nos rondan todos los días, que no vemos pero sí los sentimos a nuestro lado. Santi, sí, la muerte llega a su hora siempre, independientemente si mueres por enfermedad, por accidente o por ejecución asistida. La hora de la muerte está escrita para todo ser vivo de este universo. Dave Jones, por folclore, se tiende a mirar hacia los Cárpatos como único territorio de los no muertos, pero nuestro suelo íbero es amalgama de fenicios, griegos, musulmanes y romanos. Sus Lázaros son también los nuestros. Claudia Domingo, están resentidos por morir cuando no...